El senador Duque. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que en este debate es muy importante referirnos a algunos mitos y realidades que se han tocado acá. El primer mito, que el sector petrolero colombiano ha sido la víctima de la situación de los precios internacionales. Y resulta que no. El sector venía creciendo entre el año 2008 y 2012 a un ritmo del 10% por año. Y después del tercer trimestre del año 2012, 2013 y 2014, empezamos a ver una desaceleración con crecimientos del 3%, mucho antes que se presentaran estas distorsiones de precios, y que además mostraban que los grandes desincentivos estaban por el lado de las licencias ambientales, por las excesivas demoras en las consultas previas, por los ataques terroristas y por la incertidumbre jurídica. Ya se empezaba a ver allí un fenómeno crítico. Y también es importante dejar en claridad que uno de los grandes desafíos que tenemos de mediano plazo ha sido planteado por el escenario de la BP a través de su documento de proyecciones al 2035, donde ya se dice que para el año 2021 Estados Unidos va a estar exportando el 9% de su producción energética. Y eso implica para un país como Colombia empezar a ver ese destino tan importante para nuestro petróleo con posibilidades de sustituir. Acá se ha dicho que Colombia no es un país petróleo dependiente. Claro que uno podría pensar que sí, porque un país cuyas exportaciones en un 50% dependen de este producto empieza a tener fragilidades. Porque además estamos hablando de un sector que tiene el 35% de la inversión extranjera directa, que representa el 40% del mercado de divisas, que representa el 70% de los ingresos de capital de la nación, que representa cerca del 83% de los ingresos por regalías y que adicionalmente representa entre el 17 y el 20% de los recaudos de impuesto de renta y cerca del 10% u 11% de los recaudos tributarios totales se originan en este sector. Ahora, aquí también se ha dicho que Colombia es un actor relevante en materia petrolera. La verdad es que Colombia, ministro, solamente él tiene el 0.7% de las reservas de la región, de América Latina y el Caribe. Y la relevancia no solamente se mira en producción, se mira en reservas. Y si analizamos los campos que tiene el país, Colombia tiene 161 campos, 161 que están produciendo entre 100 y 1000 barriles diarios. Y 101 entre 1000 y 10.000. Solamente 4 que producen más de 40.000 barriles diarios. Entonces no podemos hablar con esos escenarios de un país que es relevante cuando apenas tiene reservas para 6.6 años. Se ha dicho que el país ha tomado las decisiones correctas para enfrentar esta situación. Tercer mito. No, la reforma tributaria del año pasado le dio una estocada al sector, que desincentivó la inversión. La sísmica en lo que va corrido del año ha caído 92% y las perforaciones 82%. Y la inversión ya empieza a sentir en sus efectos y sus externalidades en las regiones productoras. Entonces no podemos decir que tomamos las decisiones correctas, porque lo que estamos haciendo hoy es enmendando el error inducido y creado por el gobierno. Y se nos dice que Colombia está blindada. Otro mito. Blindada. Blindada cuando el primer trimestre de este año nos muestra que las exportaciones han caído un 30%, que la inversión extranjera directa ha caído un 8%, que la inversión de portafolio ha caído un 60%, que además las proyecciones de crecimiento económico pasaron del 4.8 al 2.7 en escenarios moderados, y hasta Merrill Lynch habla del 2%. Y hemos tenido una de las peores caídas en materia de confianza del consumidor y también de la confianza industrial. Claro, sería injusto decir que todo depende del petróleo, pero el petróleo ha sido gran parte de la tormenta que ha generado
2 minutos, senador. Y se nos ha dicho además, y ese es el otro mito, que Ecopetrol está a la altura de los retos. Ese también es una falsedad. Es que entre el año 2013 y el año 2014 Ecopetrol pasó del costo de su acción, del valor de su acción de 5.060 a 2.633 pesos sin que se presentara esa caída pronunciada del precio del petróleo. Y el mercado ya estaba castigando la política de dividendos, el no aumento de las reservas, algunas caídas en la producción, incertidumbres frente al manejo de la empresa. Entonces, sería una gran falsedad decir que Ecopetrol está preparada, sobre todo cuando cerramos el 2014 con caídas en las utilidades del 41%, reducciones en el pago de los dividendos del 50% y además la tributación pasó del 34.5 al 40.4. Y mire cómo ha empezado el primer trimestre del 2015 con Ecopetrol. Las ventas cayeron 32%, el EBITDA 60% y las utilidades operacionales 62%. Entonces, siendo propositivo, también pensemos dónde pueden estar las herramientas de acción de política. Yo pregunto una cosa, ministro Cárdenas, ¿por qué nos venimos a dar cuenta hasta ahora del offshore? ¿Por qué nunca pensamos en un desarrollo armónico legislativo como el de Indonesia, como el de Brasil o como el de Australia, pensando en que este fuera un sector dinámico y que también desarrollara nuestras costas? ¿Por qué no hemos pensado en la reducción de los anticipos, de los impuestos y retenciones? ¿Por qué no hemos contemplado más agilidad en las devoluciones por el IVA y por renta? ¿Por qué no pensamos en reducciones temporales de los costos de transporte en oleoducto? ¿Por qué no pensamos en algunas exenciones temporales en materia de inversión en maquinaria? Y sobre todo en mayores incentivos para recuperación sectorial. Estamos cortos de tiempo. 1 minuto. Yo sí creo, doctor Echeverry, que aquí, si vamos a hablar de Ecopetrol, necesitamos entrar sobre el tema de la política de reparto de los dividendos. El ministro Cárdenas siempre dice es que en el gobierno anterior también se presentaban. Hombre, es que no es lo mismo repartir el 90% de utilidades de 5 billones que repartir 82 con utilidades de 3, eso es matemática sencilla. Entonces, el gobierno corporativo de Ecopetrol, la OCDE recomendó sacar a los ministros de la Junta Directiva como elemento vinculante y eso sí el gobierno no lo toca. Eso sí, no hablemos de eso. Todo lo demás que recomiende la OCDE sí, pero eso que es vinculante lo hemos postergado para segundas decisiones. Entonces, gobierno corporativo, producción, exploración, confianza para los accionistas y sobre todo, sostenibilidad operacional de la empresa. Muchísimas gracias, presidente.